te coja, tabaca agua sube. Aunque tú ya en tu jaguambo es para en mi cuadra David Galeano, como que tenían de la actualidad de la lengua guaraní. ¿Qué es actualidad? Sí. Pegar es el guau, ni esta ni de esa y Catujahuaysa, ya sare, coya, ya pues acá, ñamboirú, hey, se grabaron, ñande a pues comer, mije iba a coñan de deja, hey, Catujahuaysa, ni contener, o baby, puru, he compete, y contener, Hañam, ya es como, estábamos mitando su cuerda, pero pues antes a ver, ñande pues que mota, ñande en mi apoyo, ya por javi, ya por deja, porque baraja, el gusto, como ñande, esa pa, y una peña de guaraní, llevo los guatados, como, esa pa, y correo, y me pa, y cambio todo un galento que uno joda por medio ya pusiera un barete o jamás esa mumburete ramba esa gente o para nada allí un repente y una peña ni muchacha ya pues acá hanya hendu mi jamás yo hay terei be yo agüere jaja epm tape guaje por ahí te coja granja ape pute te baja estaba pues o compañía San Blas distrito Caguazú estaba Caguazú ven y me gira Ajá, es en el enemigo de Escuela Regional Presidente Franco Peguá. Hoy va a licenciatura en lengua guaraní, veis licenciatura en antropología cultural guaraní paraguaya. Anda negatui o upajibay. Hoy mi mingo viva, acá tu ape o iba vive, y ande a puipete, y ande a pujar de tiro y con ahí te pues ara. Su pañan de yaro boñan de ti ama y poran valle prueba y que tu jaguar se ya esa a coin te cogen vía por fue o pitaba coñan debe joven un leí hay o piquiera paz y coi o muy nueva virañe es inañan de hoy los jaguar a vehículo árabe tu jaguar se ñe moñan de praye cu te javi a pajer veis o pitaba en tiempo para David Galeano o moñe por una mañana debe bo pues guaran a la actualidad la lengua guaraní ayer llevo que termine su con jaguar Baisaba, Valdeco. Se había interés que sus abuelos, ahí me había vendido a Pitepe, a Melissa Villeco, a Bimbo dejar a Federico González Escobar, a Bimbo dejar a Herminia Rivas, a Bimbo dejar a Natalia ahí, a Opa, a Pepe Mea, que yo auspiciamos regional, presidente Franco, Alto Paraná. Y por la fecha jape amon be UPM o la moitente o hasahue atendido a Lamborghini 23 de septiembre hasahue atendido a Lamborghini y un dipa a 40 años operamos se sacan la web un equity todavía monotipa y tema se debe operamos amon be uche visebe y cojarubi vos apiro y mes como ye puno que va atendido Oye, pues va a evite, aunque yo pues o que cuando veo que tuve, o más que cuando esté, o jame, o jame, que a ver, bebé, me hace algo ape, o hace vive alto para name, Ciudad del Este, Mingaguazú, Hernandaria, a muy te iba a te veo que Itaipite. Hay más de minga ponada pues ya yo mi video con auto de que encarnación a Pérez Santa Rita mi hija ahí estaba atendido va a pojar Alto Paraná y Sarcuella bebé había vete en Viapó Romani Puno en 1993 y en Piruname Ciudad del Este aunque Iñazay Aguajé Pepe Mejape presidente Franco Franco que hoy haisa pimejaisa pe hoy a vehículo y ya estoy en Javier esta entrevista pisa o aquí hoy en Marandu Janua hoy cosebi Movejara ahora ni Movejara lleva hoy un día pitepe o a Momiribewi hoy coa ta Franco que hoy a pisa have hoy mongo hoy mete mi apoja con itepe lo soy, estaba en esta pizza, oye, boya, peja, eumiares igual. Oye, ahí sabe ir de que eres, a Monbego Javisa, PM, Namo Bolivia, Pepe, empezamos Ciudad del Este ahí. Usted vive con este bebé, ya estábamos, ya y papá estábamos con regional, presidente Frankovic, sa y veramos, me van a meter 1500 boejara.
Osema. Hasta allí papá dice del este, mía mujer a que Estaña y me, Boejara, coñane está Paraguay, Peco Aña. Peco a Haisa, la Giarepe, Ateneo Montenondé, Curipe, Boejara, Boeseri, curso de profesorado de Guaraní. Upei, Ministerio de Educación, un motivo, lleva a cuando esté lo igualinda a ella tiene años, hoy hay Instituto de Lingüística Guaraní de Paraguay, ambos en Boejao es como Eva. Guaraní en Boejanana me operamos. Apea pensamos, oye mundo juego, a muy pajape, ñambo yo apoyo con esto y saber a Eva Ginape, Boecuajara, puede ser el curso de licenciatura en Bellapoa. Guaranime, Guaraní M, apea Bueva, Guaraní ñambo geraba Abacuati, Abacuati es una antropología, hombrelogía, ciencia. Aba, ser humano, y Arevera, Apecuati dice ciencia, Coati, porque ella es la ciencia del hombre, Abacuati. A Mocoidea, Pepe Japico Jehová, a Bello Greco, esta itereí en Nafe, Coñane de Santi se cuella de ver, Tapizá, Beisa, Oye Moyaba, Oye Morandúa. Paraguay ve Ateneo para página con Iteramo Sa Tababe, ya hay 100 regionales, 100 distritos, 100 municipios. Maba Petaba y Puicue, Moba y Pueno Ateneo, con ambos de Sirip a APK Aguazul, 1988, pero yo creo que Abeja no muy Pueno, que voy a decir. Auperiré, Iñasayan Boetaro, ojo, Ateneo, Arroyo y Estero, Carapeguape, Upey, Umaje Villarrica, Campo 9, Repatriación, Quindín, Japeza. Ojo, Vitribe, Taba, 100 ciudades, 100 distritos, 100 regionales. Ve cuando este bebé, Ateneo Berecoa. Ya, Ginape, como me gustamos, pero me que dejáis años, pero una me va a decir, Stefan y André y me. Ya y ponaba y periódico a mí, Ateneo y oye pero Jaue, envía poco a mi TPB, Boejara de Jeguá, oye motiva, que a Ateneo Jopitillepe 32.000 Boejara, Iñasayo Paraguay, que se acuerda de ver. Son 32.000 profesores que desde la creación del Ateneo hasta no hace mucho empezaron ellos a trabajar, a difundir, a fortalecer la lengua guaraní. Imagínate, Boejara, Arembia, Poipicue. Y cuando nosotros, en 1988, a veces también Ina Genio y cooperamos a importante Picuá, los ayudamos Guareco, a ver, a usted Paraguay, que me metente Baicue, ni oye Morandúa. En Andere y Morandú, éramos, Rejomante van a Paraguay, Upey, en 1990, Boivemí, AP Ciudad del Este, Eñoy, Universidad Nacional de Asunción, Upey Oñe Moja Eñoa, Universidad Nacional del Este, PAP 90, Boivemí a 90 días. En esta está ahí, Pepe Oñe Morandúa, Boivemí también, AP Ateneo, éramos 88, logramos ver con AP, Upey, Agajabuiso, BM, Ojo, Arroyo y Estero, Carapeguape, está hoy en Moisés Paraguay, va a irse veo peseta, Moisés Cajare, va a irse PJ, Caguazú, Mirbio, verme de Corin va a ver, el pongo que es a mejor ahí, va a ver ya puedo ver. A pesar de que se mandó a Jepio para ver, o hasta para 10 años, a mí pesa y hoy fue, porque yo ni en Boyaca, Caguazú, Oye Boyá, Arroyo y Estero, Oye Boyá, Carapeguape, Oye Boyá, Ciudad del Este, Oye Boyá, Tajajera de Javer. Una histórica reivindicación que hizo el Ateneo fue el de desarrollar los cursos de formación docente y luego los cursos con carácter universitario como la licenciatura en lengua guaraní, la licenciatura en antropología. Reivindicó el Ateneo el derecho de que cada ciudadano estudie en su comunidad. Ya ves, a Bendico a Seiba, que Octavi, a Gestavi, iban de
va ese por esta campaña. Cuando resulta que les decía, todos aquellos que así hablaron o así dijeron, 10 años después se volvieron nuestros vecinos. Nosotros somos la institución más grande que existe en Paraguay en materia educativa y cultural. Cuando yo digo 100 regionales, estoy hablando de 100 ciudades. Y la otra cuestión importante es que somos la primera institución que descentralizó masivamente la educación, en este caso la formación docente. Nimon Birimbo Muiri Harvey, Orero Joyepeguri, año 2000 1997 bebé, Ateneo Homogeño y Humil Regional, UPEI Obitaguri Upepe. En 1997 se creó la última regional y allí dijimos vamos a mantener 100. Pero además de esas 100, después comenzaron a pedirnos en ciudades acá vecinas nuestras de la Argentina y del Brasil. Fue allí que fuimos a parar, por ejemplo, a Posadas, después fuimos a Corrientes, Posadas, Misiones Argentinas y en Corrientes de varias ciudades. ¿Por qué eso? Porque también desde el año 2005 los correntinos declararon al guaraní idioma oficial alternativo. Este ajice, Jacuera Veí, y Tecote, Jaupepe, Jacuera Mijame, Corrientes, Tecote, Jaue, Upeno, Oñembo, guaraní. Jacuera Andorecoy, Ababeca, tú trabajas como eso, Jacuera, oye, Rura Ateneo, Barrio Paraguay, Ojo Januaje, como eso, Jacuera. Y nosotros fuimos desde el año 2008 a formar profesores en Corrientes, Capital, Bellavista, Itatí y Tuzangó. Y la misma cosa en la zona de Misiones Argentinas, Posadas. Del lado brasileño, nosotros llegamos a desarrollar cursos nada más y nada menos que en la Universidad de São Paulo, la famosa USP. Aunque Aveina Mombirí, Pepe Mejavi, Unila, de Avenida Pol de Guasupe. Pepe Ateneo Bajo, Curioso y Combo, Eñepinurame, Nimbo de Jara, Pepe o iba con el Tembo Eva. Mira, pues Pepe Tembo de Jara, nada, aprende a Pepe y Cuajada, tenemos el Dúa Chubí, era Mario Villalba Pillo, ya eso es. O fue Ateneo con el Combo Eva. El coche vivo a Nimbo de Jara, a Upeija de Ojo, Combo Evo San Pablo, Peja San Pablo, Oba, Pol de Guasupe, Unila, Oijame. Universidad de Integración Latinoamericana. A pesar de ello, yo a mi tema Tebeote, Mato Grosso, Dourado, había tenido un muñeco y no me tengo de servir, para ni eres igual. Y hay que tomar más antes de esa cosa, hay seitepa, Ateneo en apoyo episodio de esta agenda. Y entre las cuestiones que les decía que forman parte de esa historia tan importante del Ateneo, una es la reivindicación del derecho que tienen todos de estudiar en sus respectivas comunidades. Nos tocó ir a la frontera, aquí con el caso de Ciudad del Este, que ya tenía varios centros de formación también, pero hubo lugares donde nunca jamás la gente pudo estudiar. Por ejemplo, Bellavista Norte, que está en la frontera con el Brasil, que está lejísimo de Pedro Juan Caballero, a Pepe Oñi Morandu Severa, y que se va a ver en Supe, Universidad de Oaxaca, Brasil, de Hawaii, hoy estaba Geraba de la Vista, a Pepe Jaipera, Oyapoana y Cuatía, Orecuana y Pepe cédula brasileña, a Peare, eso recuerda Peteimba, y luego Aguayebe, Ara, Punta Poname, a tenemos a Zapero Juanpe, a Pei, o Pau, Bimbo, de Piojo, y Fogale, a Unida, Nicatuy, por el Marandu, Bellavista, Ateneo, Juegos de como ahí se recuerda Bellavista, y que tu V venimos a Nueva vez 77 kilómetros y Vireí, a Petapejú, Villaiqueo, y que 77 kilómetros, a Pepe Oicurimbo de Jara, Ateneo Pegado, Joa, Croje como Peñeje como de Jaiza. Semanalmente, allí ya puedo tener jornada única de Jaiza. Peamba es Isegina, o Jaiza con Avi Venda, Vitepe está, Omba Apoa, Arapoco, Indipo, Cuella de lunes a viernes, a sábado inclusive, va a ver antes en viva, y Catojan, Jaiza, Ñañe Morandú, Arapoco y sábado. Porque ahora es, oye, ya poco en el video con ambos, con ambos, con ambos decidir, Pella por Jaiza, Pella los años.
La característica de esto nos permitió a nosotros desarrollar un modelo alternativo, que no fue el modelo presencial diario, sino fue un modelo presencial con la modalidad de semipresencialidad. Exagera Pellacoa. De juego que ahora, aunque yo me envía por una Pellacoa más. Unía es una semipresencialidad, es igual. Cuando ite Ateneo, como a pomba de teika tu hanguaicha, o para que a mi mo a que a mi o uta a hina aprenderire, a ika tu hanguaicha, o amo decidir, heco añete, todo esto ya es esa moco, añete ya es esa mojaisa, anga oye momba de te hangua. Muy bien, va picuaba, pejendúa, era ANEAES, Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Pedro dijo Anga Ateneo Bayerure y Catujanguaiza Jaecuera ou oye Sare Cobeñan en Via Pobrete. Aupei iramos a escuela hoy por Ambajá y Catujanguaiza Omonei. Ocha Pojaiza, el tambo es a Usuco Anga. Ustedes saben bien que todas las instituciones terciarias, las universidades públicas, privadas, los institutos superiores, nosotros somos un instituto de educación superior y tenemos rango universitario. Fuimos creados por una ley, tenemos lo que se llama la autonomía y tenemos el rango universitario. Y en este momento estamos en el proceso de acreditación, de evaluación, para que si se dan todas las condiciones, como efectivamente creemos que ya tenemos, entonces vamos a acreditarnos. Y eso después va a ir a cada regional en todo el Paraguay. Es capaz que en corto tiempo ya todo lo que estemos haciendo esté al amparo de lo que hoy en día es un requisito, una obligación. Pero tampoco tenemos que perder de vista algo importante, ¿verdad? Apenas, probablemente un 20% de todas las carreras universitarias, en todas las universidades públicas y privadas, en todos los institutos públicos y privados, 20% apenas son las que hasta hoy se han acreditado. Hay 80% que todavía no pasó por ese proceso. Así que muchas veces ustedes van a escuchar que están acreditadas, ustedes sin ningún problema díganle que estamos en proceso y que ojalá aquí en corto tiempo ya tengamos esa acreditación. ¿Por qué entramos ahora? Porque recién hace poco se llamó a participar del proceso de evaluación a las instituciones que se dedican a la enseñanza de lengua. Todo esto empezó con las carreras, digamos así, más llamativas, más relevantes en materia de tener que ser acreditada como medicina, obstetricia, enfermería, otras carreras como derecho, economía, y luego se fue abriendo. A nosotros recién nos llamaron hace poco tiempo, ¿verdad? Así es que todos estamos en la misma situación. Esto con respecto a lo que es el Ateneo, ¿verdad? El Ateneo también tiene una característica, una institución autónoma. JAPE, YETUVEA, autogestionada, y Yejehui, homogeneo y Apirapire, hoy Cobejanua. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní no tiene desde su creación hasta hoy ni una ayuda del Estado paraguayo, ninguna exoneración. Nosotros pagamos todos los impuestos habidos y por haber. Nunca, jamás nos dijo alguien qué importante que es el trabajo y le vamos a exonerar de ciertos pagos. Tampoco queremos, claro, pero el beneficio que nosotros le hemos dado al Paraguay no lo hizo ninguna otra institución en la historia. Por otra parte, una cuestión muy importante es que en nuestra condición de instituto, para aquel o aquella que a veces se pregunta por qué no somos universidad, porque para ser universidades hay que desarrollar carreras de las distintas áreas. Por ejemplo, el área de biología, donde están carreras como medicina, enfermería, obstetricia, odontología, biología, bioquímica. O, aparte de eso, carreras del área tecnológica, y allí entran carreras como arquitectura, ingeniería agronómica, informática, etc. Y luego están las carreras de humanidades, entre ellas, por ejemplo, las que se estudian normalmente en las facultades de filosofía, por ejemplo, filosofía mismo, letras, ciencias de la educación, ciencias de la información, que hoy en día se conoce, anteriormente se conocía como bibliotecología, ciencias de la comunicación o periodismo.
Si uno tiene una de cada una de esas carreras, de cada área, uno puede hablar de una universidad. En el caso del Ateneo, solamente se dedica a la promoción de la lengua. Por eso es que somos un instituto. Y tampoco queremos ser universidad porque no tenemos tiempo para desarrollar carreras tampoco tenemos la preparación para desarrollar carreras de medicina, de ingeniería y arquitectura. Lo nuestro es exclusivamente el área de lengua y de cultura. Por eso es que somos Instituto de Educación Superior, estamos reconocidos por ley, que es una condición es fundamental. Las instituciones terciarias son creadas por ley de la Nación, no dependen de una resolución del Ministerio de Educación. Nosotros tenemos como misión que cada año con cada grupo de egresados le pidamos sí al Ministerio que registren los títulos de nuestros egresados. Como de hecho ocurrió con la promoción el 23 de septiembre pasado, recibieron sus títulos. Siempre nosotros tenemos la característica de que nuestros alumnos, vamos a suponer, acá en el caso de ustedes hay gente que va a terminar ahora el cuarto, va a defender probablemente en la última semana o en el mes de diciembre. El profesor acá le va a pedir a todos ustedes la documentación, entre ellos también los costos que se pagan en este caso por los diplomas. Él rinde todo eso a la central del Ateneo y allí se juntan todos los egresados de todas las regionales del Ateneo. Cuando va a la sede central, ya no hay regional Presidente Franco, ya no hay regional Concepción, ya no hay regional Ciudad del Este, no hay regional Encarnación. Allí todos se llaman Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y los nombres de ustedes se mezclan en una lista de todos los que llevan el apellido con A, de todas las regionales, con B, de todas las regionales. Y cuando hacemos eso, entonces nosotros recibimos toda la documentación, procesamos. En esta última promoción tuvimos 1.200 licenciados nuevos. 1.200. Yo les voy a pedir a ustedes que pregunten por allí en una universidad, casi 20, 30, 40 alumnos. Acá hablamos de 1.200, solamente en el Ateneo, solamente licenciatura en lengua guaraní. Y cerca de 500 licenciados en antropología. A eso se le suma normalmente cada promoción unos 200 magísteres en lengua guaraní. Es decir, estamos hablando de que en cada año gestionamos casi 2.000 títulos que hasta hoy todos han llegado a las manos de nuestros egresados. En 40 años nosotros hemos cumplido con todos en tiempo y forma. ¿Qué significa lo del tiempo y forma? Que para entrar la documentación de ustedes normalmente se hace todo ese procesamiento, se ponen todas las planillas, se revisan las calificaciones uno por uno. Eso nos lleva prácticamente unos 2 meses. Y a partir de allí pedimos el turno en el ministerio para meter nuestra lista de egresados, y eso más o menos entre mayo, junio, porque sí, normalmente hay veces sí es que somos muy prácticos en esto, conseguimos que los títulos ya estén a partir del mes de mayo. Pero la fecha oficial de entrega es el 23 de septiembre de cada año. Eso hace 40 años que el Ateneo entrega títulos el 23 de septiembre de cada año. Eso es importante que sepan, ¿verdad? Porque no es que ustedes presentan hoy el documento y mañana ya va a estar el título. Por la cuestión interna nuestra, estamos hablando, repito, de 100 regionales y un promedio, como dije recién, por lo bajo de 1.000 egresados solamente de la licenciatura en guaraní y unos 500 egresados de la licenciatura en antropología. Eso es importante, repito, que sepan, nosotros siempre solemos invitarles a todos a ir y conocer de paso lo que es la sede central el 23 de septiembre de cada año y allí recibir su título de licenciados en lengua guaraní, antropología, maestría o de terminología, que es el otro curso que tenemos. Y oficialmente se les entregan todas las documentaciones allí. ¿Sí? Bueno, otra cuestión importante que creo que vale la pena en este caso mencionarles, hablaba yo de lo que se llama el proceso de evaluación para la acreditación. Nuestras carreras de hecho están catastradas por el CONES. Ustedes entran a la página del CONES, buscan institutos de educación superior y buscan carreras catastradas. Ponen Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y van a salir todas las carreras que nosotros tenemos habilitadas y que ustedes están estudiando en este momento. Hay un pedido hace un buen tiempo de todos, en muchas partes, para que el doctorado ya llegue a las regionales.
Solamente estamos pendientes de que la ANEAES nos certifique, en este caso, y a partir de allí ese curso va a llegar a las regionales. Vamos a hacerlo en forma también gradual y progresiva, pero lo más probable es que ustedes que están acá, si están en la licenciatura, hacen 2 años de maestría, probablemente cuando ya terminen eso, ya tengan el curso de doctorado en su propia comunidad. Así que va a ser una cuestión interesante. Petit va a dejar ese APM. A Pepe Yuramo, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, a Pepe Yeguri, Ñeperuname, a Jaitupe Guaraní, ambos ese Guaraní, a Pequema Guiel Curico Ape, a Añetejabe, Jaitupe Guaraní, que anda Pepoimo, hay veces pensando. Nosotros conocemos a gente que dijo en un primer momento, voy a hacer el curso básico. A papá el curso básico, a mí me tenía una toña de su vida ahí, llegué a yo a Piveta. Y detrás de eso hicieron la licenciatura. Y cuando ya terminaron la licenciatura, nuevamente hubo gente que dijo, no, yo voy a continuar más. Y son 2 años de maestría. Y finalmente están los que hasta hoy dijeron que sí e hicieron ya su doctorado. ¿Quiénes son los que ya hicieron? Son los doctores y doctoras que van a ir a enseñarle a ustedes. Son profesores que están enseñando en el Ateneo. Acá de hecho el caso de nuestro querido Boejara Federico, que tiene el grado máximo en el Ateneo. ¿Qué significa eso? Si 1 año es el básico, más 3 años son 4 la licenciatura, suponiendo que uno empieza inmediatamente 2 años más la maestría, son 6, y suponiendo que todo va bien y todo va rápido, 2 años más o 3 años más, 8 o 9 años y uno tiene el doctorado. Eso también significa que los que tienen ese título máximo, los que tienen la maestría, no es que pasaron nomás por acá, no es que vinieron 2 o 3 días nomás y ya se les entregó el título. A Pempico a Ponágina, Peyapona Tembia Poná, Pejoaná, Pemoñeeva, Pejaíba, Peyapona Aranduchaucá o Imiavia. Esto trata de ser tan igual o mejor a lo que en otras instituciones universitarias se da. Así es que por ese lado es un poco la invitación a ustedes a que terminen su carrera. Y la carrera termina cuando ustedes tengan el título de doctor en lengua guaraní. Porque después de eso, hasta ahora, no hay un título mayor. Ese es el tope. El que llega allí, llegó al final. Y eso es lo que nosotros les deseamos a ustedes. Por eso estoy acá, para animarles, para desearles a ustedes que hagan todo el esfuerzo, siempre por terminar sus cursos y sobre todas las cosas por entender bien lo que están dando. Es la marca más fuerte, más intensa que un docente a través de su trabajo deja en sus discípulos, en sus alumnos, en sus alumnas. Y esa es una marca que le permite a la persona llegar a tener un modelo, un ejemplo en cada uno de ustedes. Porque todos ustedes saben y a todos ustedes alguna vez les pasó que estando en la escuela o estando en el colegio, ustedes en algún momento dijeron, me gustaría ser como esta profesora, me gustaría ser como este profesor. Y probablemente más de uno está acá porque tuvo un ejemplo de esa clase. Y hoy alguien dice acá, yo quiero enseñar, es porque probablemente se está acordando de alguien o de algunos o de muchos que a lo largo de su vida, la vida de cada uno de ustedes les generó un impacto, les causó un impacto intenso que hizo y que hace que en este momento ustedes estén donde están. Y entiendan que mañana ustedes van a estar parados. En este momento acá me toca estar parado a mí. Ustedes, y ya muchos de los que están acá, de hecho, entiendo que son docentes, saben muy bien de qué estoy hablando. Pero para los que van a empezar, probablemente ese primer momento siempre uno siente una especie de cosquilleo de cuaimba añá para ella pota, de que ni programa, de pasa pues mi lleve a pedir ni moendar, hablamos de un proceso. Nadie va a ser 100% docente en la primera experiencia de clase. Esto es como andar en bicicleta.
A mí me da cuenta que usted me, hoy puedo que bicicleta, ahí puedo poner, ¿no? Venye pironame, ayevi, pirone de tirman, de tirá, apenas veo que tú vendes catupiri, apenas ya veima, apenas hasame mira ari. Pero eso se logra únicamente con lo que se llama la experiencia. Entonces, nosotros queremos eso. Pero ¿qué es lo que es más importante acá? Y acá, en todo esto que les estoy hablando ya de lo que es la actualidad. Cuando le doy números, cuando le digo dónde trabajamos, cuando hablo de ustedes y les estoy proponiendo que vengan por más y terminen lo último que hay que estudiar, hay una parte más importante. ¿Cuántos de ustedes probablemente todos los días, allí donde viven, allí donde trabajan, por más de que mucha gente dice, nahan, iríamos, tenían esta en brasileño, menio, bebé, hoy que panes y pues, ahí chino, ahí, o mi hueva. Sin embargo, todos ustedes saben mejor que yo. ¿Cómo que se llama? ¿Quién es la que me ayudó acá a firmar? ¿Dónde está? ¿Cómo es tu nombre? Eunice. Ya, bueno, Eunice es la que me dijo, escuché bien nomás. Eunice, ¿verdad? Emilce, bueno, perdón, Emilce. Emilce, vecina, tante antes sube. Añe, 20 segundos, ni me 20 segundos, ni me iba por andar sube. ¿Qué significa? Si ella habla, prácticamente todos acá hablan. Habrán unos cuantos que van a decir yo no hablo bien, o alguien que diga yo no hablo. Pero la idea es que viniendo acá aprendan. Pero ¿para qué van a aprender? ¿O para quién van a aprender? Vamos a la realidad. Casi el 80% y un poco más de la población del Paraguay habla y entiende guaraní. La timba es abavéndica, tuiba y nahaniri, la upeisa. Ya peñete guapa, 80%. AP 80% de pibe, hoy que timba esto y sabeba, AP vareje, te coteña de ñambapo, ni gente coteña ñambapo. 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. Va a ver dice, oye, eva guaraní me, guaraní te hoy purúa, era guaraní hoy purubeba, sa y hoy cuava castellano. A mí de Jeguaña de Yagureco 40%. Jamás tajina mía, pues mía tajina penera en mi boena. Mía pepe con boeta. Yo no sé si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad, y a mí la vida me dio las oportunidades de las que le voy a comentar así cortito, pero no fue precisamente para sentirme cómodo o sentirme feliz por eso. Lastimosamente me tocó ver tantas escuelas aquí en Caguazú, en Cazapá, en Central, en Barrio Obrero, Asunción, Tejo Jabe. Ajá, abajabe se ahí, que te iba a Yujuta, o hija, estañan de la pizza, Guarani, Añón, Terburúa. Y bueno, voy a esto, de que a veces llego a una escuela y yo hago siempre una prueba que yo sé que no está bien que haga. Pero hago eso para que yo mismo me dé cuenta que no estoy equivocado. Que no estoy equivocado. ¿Y en qué no estoy equivocado? En que la mayoría de los niños hablan guaraní y entienden guaraní. ¿Qué es lo que normalmente hago? Y les cuento una anécdota de no hace mucho. Un amigo, un escritor, me entregó 4 libros de su autoría. Y se era a mí la de escribir a en su escuela yo fuéramos, o sea, esta vez yo fuéramos, vemos de ahora. Eran 4 libros que él regalaba para la escuela, en este caso me dijo la que estaba cerca de mi casa. Yo vivo en Capiatá, más en San Lorenzo que en el centro de Capiatá. Ajá, me tenía que dejar de ver a Añemo que estaba en Bojao, la directora, en este caso de la escuela. Hoy hay que hija, se hay con lo que te votan a dejar la escuela en Viapope. Eran 4 libros, ¿verdad? Eran poesías. Entonces ella, de tan contenta que estaba, me dijo, ya a mí la profesora, cuando vayan de quieres en 2º grado, añamos me umiso, en Viajure, Berúa. Entonces pasamos y hice lo que les dije. 1 minuto y medio, 2 minutos, en Baitexo de castellano. A ver, castellano y que tú veas. Así vea. Mi categoría, ¿sabes? Antes ñando, vea el burúa. Añe, pero añe, jaupe, coa mañana, se coa mañana. O así yo, a pingo, a mojo, castellano, ve, 1 minuto y medio. Estábamos a eso de castellano, ve. ¿Me entendieron? Berú llevando bebé. Va, era. Segunda vez, ¿me entendieron? Ahí vete ahí, me acabo de hacer. Sobre la marcha les dije lo que en todos los lugares me tocó hacer.
Tipo tapio a me guaraní me. Déjame meter. Déjame ver. Añe pero vamos ver peitecho de guaraní de algo castellano. Ya hemos algo de o que oye pe y que guaraní. Y cuando ya estábamos, ya terminé, uno de los mitaí, y en tomata, porque ya me entendió lo que dije, o vivo. Ahí se va a ver 4 televisores, con 20 me go a ver. No me va a ver ya una. Pero ¿qué pasó? Cuando les expliqué en guaraní, él me entendió. Y me hizo un justo reclamo, eran 20. Y eran 4, después le dije a mi amigo, no tenemos más, vamos a regalarle más 20, porque volvemos a crecer. Y él me dijo que iba a traer, entiendo que trajo después. Pero lo que quiero llegar es a algo como esto. ¿Cuántas criaturas sufren en Paraguay porque no entienden el castellano? Ustedes más que yo saben perfectamente en muchos lugares, allí no voy a decir en el centro, en la zona de Ciudad del Este o de Franco, que es en Belgrano. Voy a oír Pervitúa, voy a oír dos opucuyo a coño morando. Serán dos oyete, voy a coño morando. ¿Cuántos padres todavía existen que son analfabetos? O son los llamados analfabetos funcionales, aquellos que fueron un tiempito y que después dejaron 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, tercer grado, era sexto grado, tíos y ya. Ahora cada vez no me llevé, ahora cada vez no hay. ¿Qué pasó con eso? Y esa es la demostración de que ese papá y esa mamá no van a poder ayudar a sus hijos. Porque no poco yo en la escuela, te ando yo, y a ver, a mi tango era te envía por una joven, a ver. Oye, luego cultivó, a ver, que te cultivó su vez. Al otro día voy a llegar a dejar a ver. A más cultivó y para ver, voy a dejar a llegar y cultivó por mi tanda. Esa es una realidad que nadie jamás va a poder, en este caso, decirme a mí, no es cierto. Yo conozco el Paraguay hace 40 años que recorro. Yo recorro 5 veces al año el Paraguay, visitando las regionales del Ateneo. Y así todo no me da tiempo, ¿verdad? Porque son 100. Ya hagan el cálculo por semana cuánto y poco lo que tengo. Sábado y domingo, normalmente son los días en que yo salgo y recorro. Hay veces 2 o 3 comunidades en un día. Entonces, eso quiero nomás con esto que entiendan que por más que estemos en el año 2025, una parte muy importante del Paraguay, muy importante, sigue teniendo al guaraní como su lengua materna. Y es tan triste y es tan doloroso ver a ese niño en la sala de clase a quien se le ilusionó, porque a todos ustedes se les ilusionó, a mí también. Yo tenía un abuelo, yo suelo contar mi historia, yo nací en Asunción, pero me crié prácticamente hasta los 6 años en Yutilca, Azapá. A mí ni la pejendú y la vea vetera. A Yutilca, Moiteca, Azapá, en Bequí, Itapuaña, Punujamer. 2 figuras de la mava, ver. Ay, meter 150 kilómetros de virey. Andé pebre en Guajaña, en Guajaña, en Estame, va. Ahí se hay 15 kilómetros de virey. Es decir, a Moitela, miramos la añana, Taru, Aite, Pepe, se hay que Amba, es pejendú, Guaraní. Guaraní. Se hay que añar castellano. ¿Sabe? Te dice abuelo, no juega con escuela, sobre escuela de mérito. Hemos puesto acá de escuela de la comunidad. Va en otro día. Y me hace, ángate de Jota la escuela, a Jota gente de Jehuí. Así te dicen, ahí hoy gente la escuela ya Jota se Jehuí gente. Hasta que eso me trabajó porque de vez en cuando me repetía. Jota en la escuela, hay Jota gente de Jehuí. Así que pues, no entendí, más dañaba a la gente. Porque sí que por esas cosas de la vida, mi familia se mudó a Fernando de la Mora cuando yo soy de febrero, estaba por cumplir 6 años y vine y coincidentemente estaba por empezar las clases. Una semana antes, a abuela me dice, a ese ajá, a se anotaja, a dice, me maro anotama, reyutama, la escuela. Apenas pero vemos, hay una semana entera hasta que el día de la clase se acanundú. Ayer fui la gente y cosas se acanundú todos los días. Para que se den cuenta cómo es eso en una criatura, ¿verdad? Esa ilusión. Y bueno, yo entro ese primer día, famoso en la Momuriega, pues debemos hacer la taja, es el lugar para allá. Siempre la Momuriega, siempre primera hora, pues. Ahora vamos a hacer la historia de la escuela. Hacemos en la pero número 1 se mandó a pegar la primera hora. Ahí la pesa picar,
hasta donde te pensa hacemos guapuya y seco ave guapuita. Ani quiere coger ave. Bueno eso. Vengo dice en este otro unos cuantos mites de Yagua. A ver se baiteta cabe. A ver pura heita. Ayer se va a hablar pura heita. De cuál comer pura heita bebé. A ver que lleguita. A anga pe que llegó imita con que está y tú has sin senda y quemo ahí no ni. A pe anga ha escuela o sentado imita y cuando ni por tanto ni que me nace. Pues si hay meta con abre de mañana te seré senda y quemo ahí. O que quiere meta. Bueno, segunda indicación. La tercera dice, a pe que está te y cuña cara y ya un monoquía. Vea la pena poeta. Ahí dice la señorita. Amo y que paiteo a la sacamela y así. A pe oye, o baiteo mitad y fuera, o se baiteo cape, lo purajeiro y que llegue y coma besan, oí oñe moná y huir, se nace esta mañana, pero en la abuela, quiere llegue. Pega tu uma la ya monotía. Hola ya monotía, Jaime te seré donde te veo y oñe moe. Oñe pero oñe engo, hace una miserable palabra, no entenderla iba. Castellano, oñe. A lo que son las cosas, yo con 6 años y toda la inocencia del mundo decía entre mí, sea se chupeo hija, en el tema moñeta, y más moñeta, así es una entendí para la ya. Bueno, lo que sí que, o para la clase, no entendí que se me hago de cual, ya, o para y que ya, o la sabe el año aprender la se lleva a decir, los juegos, un juego para que la profesora ya. Gracias a la abuela. Ambos me han tenido 2 meses porque pues ese era haya ¿cómo te vas a decir cuál es la escuela? Sin darme cuenta, había sido que la profesora me hacía preguntas hacia mañana, ya me hasta no entendía. Un asiento más atrás, castigo. Un asiento más atrás, otro más atrás, andas ahí la tapucote en la pared. Apenas la andas ahí porque estábamos bailando con allá. Bueno. Después de eso, yo ya me daba cuenta que ocurría con el famoso bullying allá. Oye, pero no más de ahí que se le ando más la campesino, indio, y mía vieja, ando. Pues no entendí, pues. Pero por lo menos quédate en sentido, yo no entendí la campesina para mí. Upengo, ela serube, pepe naña ni mai. Ela serube, papá anda a se ve, man. De higo. Oye, puca pango si le David, algo bebé. Damos a ver más. Años plantarse, la damos a ver más. Oye, puedo ser uno, en la cinto, pues tú ya. Oye, sacarse, J va a tener ligata. Allí llegué la escuela. Si yo estoy parado acá, le debo mucho a mi padre, le debo mucho al cinto de mi padre. ¿Y qué fue lo que después aprendí? Para que ustedes se den cuenta el sufrimiento que pasa durante adelante hasta hoy. Ustedes ya tienen la ventaja que son bilingües, son trilingües, acá como vino hablan portugués también, o hablarán inglés también, 4 o 5 idiomas. Pero imagínense con ese que solamente habla guaraní. Y era el caso mío que forzadamente aprendí una palabra. Apenas telepurua. ¿Y saben cuál era esa palabra? Bueno. Es bueno con B larga, sino bueno con G. Oye, ese es mío de bueno, ayer ya, bueno, está ahí. Pepe, bueno, para usted vaya. Suelo decir que yo tardé aproximadamente, por lo bajo, unos 2 a 3 años para entender todo ese proceso escolar. Y insisto mucho en que si no salí fue por la intervención de mi padre, que siempre fue bastante duro, pero al final le quedé agradecido por toda la vida. Y entonces, cuando yo les cuento estas historias, que son historias de vida, son historias reales, lo que quiero nomás que entiendan es para quién ustedes se están formando y para qué. Se están formando para educar. Porque cuando a esa criatura que yo le expliqué solamente en castellano, este es un libro que contiene poemas que están clasificados en verso y bueno, me miraban y no me entendían. Pero cuando después le dije eso en guaraní, ¿qué fue lo que pasó? Me entendieron. Y la educación, en esencia, es comprensión, es entendimiento, es interpretación. Si ustedes no entienden algo, eso se llama pérdida de tiempo. Pero si ustedes entienden, ahí está el sentido, el valor de lo que es la educación. Y nosotros queremos que el Paraguay crezca en la condición que se merece. Lastimosamente, hasta hoy no hicimos
la tarea más importante, hacer que las criaturas 40% y más del Paraguay guaraní hablante aprendan sus clases y vivan su vida en guaraní. Que aprendan el castellano si quieren, tampoco nadie está obligado. Así como el que habla castellano tampoco está obligado a aprender guaraní o a usar si es que no quiere. Pero básicamente por una cuestión hasta de soberanía y de nacionalidad, todos tenemos que conocer lo que es la lengua guaraní. Por eso ustedes están acá. Y me estoy fijando y estoy viendo que la mayoría, por no decir todos, pocas excepciones donde van a ver, de personas que son jóvenes. Este es otro dato importante, la cantidad de gente joven que hoy viene a estudiar guaraní. Habiendo tantas opciones, que yo puedo estudiar ciencia de la educación, puedo estudiar informática, puedo estudiar derecho, medicina, pero a ustedes les atrajo el guaraní. Y yo les decía hace rato, el que entra acá ya no sale, difícilmente van a salir. Muchos intentaron, pero fue en vano. Nos quedamos acá adentro cuando nos apasionamos, cuando nos damos cuenta que esto definitivamente vale la pena. Y ustedes entiendan que esto va a valer la pena desde el momento que ustedes van a salir y van a educar a los niños en guaraní. ¿Saben qué van a hacer allí? Van a hacer realidad algo que se llama respeto a los derechos humanos. De eso se trata. Ustedes no vienen acá solamente para aprender cuáles son las vocales o cuáles son las consonantes o cuál es, qué sé yo, un sustantivo simple o compuesto o triforme. No es para eso solamente. Ustedes vienen acá para empoderarse. Peñemon barete hanua ve y gato hanua esa pc a pemosazo mi ecotaviva. La idea es que ustedes con sus conocimientos ayuden a liberar a la gente que está sumergida en la ignorancia, en el desconocimiento. Qué triste es cuando nosotros nos encontramos con muchos compatriotas en muchos lugares que nos dicen, checo se escuela y checo se la pibuki, per resolvente na PNG, per resolver PNG. Renuncia a su condición cívica, a su derecho cívico de ciudadano de poder resolver o entender una cuestión. Y eso es lo peor que puede haber. Todos tenemos derecho, en este caso, a decidir cuestiones que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestra comunidad y con nuestro país. Pero con gente que lastimosamente no está preparada, eso es imposible. Por eso es importante que ustedes se preparen bien y por eso va a ser mucho más importante que ustedes salgan y que ayuden a la gente a salir de una de las plagas más grandes que tiene el Paraguay y se llama la ignorancia. Redondeando un poquitito esta parte, ¿me irán a mi de caneo? Por la duda, avísenme porque así ya voy a ir disfrutando más rápido. Pues se ve asado llega ya y no hay ni nada, así es que... De todas maneras, entonces, le voy a dar este dato. ¿Cómo no? Yo le quiero presentar una alumna, es la regional de Presidente Franco, a esa señora de Adelante. ¿Qué tal? Ella es estudiante de la regional de Presidente Franco. Según ella, que cuando era mi catillera, y el otro día se mudó a Brasil. ¿Cuántos años tenía la verdad? 5 años. Fue a Brasil, retornó, volvió a Paraguay y su problema era que no sabía hablar castellano. Para mí entendía y portugués perfectamente. Ella tengo 5 años en Comparé, en Cola Jesús. Cállate de la cordillera. Jesús me moría hoy, pero y me entrego. Ya se recó 5, la semana recó 8 años. La tía de Brasil, la tu hermana. Pero la dio político liberal. Ojo pela Brasil de la opela o la página de Google. Aunque una setía ayer huela se sirve ya la se me deja más sube. 2 veces ojo eso no lo la se me caña y la ojo pues te día me sube la resolver la se me pero ojo así la mi hermana de otra saber a ver claro pobre la no sé la camión, la auto, más que hoy la ciudad vendo hoy.
sabu. Se la jala se madrina roga, deja me se la caramelo, caramelo, tacha. A ver un pila auto, pero por. A ver hola asfaltado, peja rollo cruzada, la de la uva doble sentido ya. Hace manina peja. Peja con el tío, con la huye, ahora ojo, tranquilo porque se la hermana mayor. O dicen 10, hace tranquilo ya. Claro, no la Brasil, por era, allá la entender la guaraní, pero la portuguesa no entendía, pero hace 5 años de cope, ya tele, entra y cola, se tía unía brasileño para allá, pues ya entendemos, viaja a la escuela, entendemos. Pero que 17 años de cope, yo llegué a la ciudad del este, ves a no entender la castellana. Portuguesa, guaraní, la ñecuana. A la castellana, capaz de dice las cosas, hay todo punto, porque así atravesado para eso, la portugués con castellano, a entender, até hacer inglés, no ni hacer. Aunque hay que ya terminar ese colegio, hay que la colegio, dejan entender para él. La profesora dicta las cosas, a no entender, a venir ahí porque abrí la cuaderna allá posee, pero no entender. Ahora vamos a votar. Ahí, no puedo nada, le tengo que dejar que la Eva le casó a ella porque se la donde uso la se casa. A niña que la puse y te dio ayudada. A pesar, amba por centro, entre, a pesar aprender cuando la guaraní, la castellano, que habla portugués. Muy bien. Lo más importante te quiero contar, director, que ella está preparando su tesina sobre su vida real. No, todavía no comentó todo porque no podemos ver, bueno. Entonces para masterado, según ella me dijo de pasar, ahí ya voy a declarar todo. Por parte de los por parte de los entonces es un ejemplo para todos los presentes de aquí cuando uno procura, se esmera y cuando elabora una meta que alcanzar, una meta realizable. Ella seguramente que elaboró eso y de ese momento tomó la decisión y la disciplina correspondiente para que ella pueda llegar a ser una buenísima profesional. Vamos a ir en directa, pues no tenemos que licenciar en lengua guaraní, no puede ser que se lleve por este mismo, porque guaraní me llama esa madre, yo de ya guaraní hablando y en castellano y entendéis, aunque ya voy a coger de castellano, pero no entendía. Listo, gracias. Gracias. Te buena ojo y vamos a solamente que en el caso de ella aprendió el portugués, ¿verdad? Porque ya después le complicó, puede aprender la tercera lengua, pero que ya hoy está acostumbrada, ya acomodada, maneja las 3 lenguas. Esa es, digamos un poquitito la sensación más agradable que cuando uno entiende las cosas, Ander y Cuá, va a ver con ya entiendo. Ya a venimos ya a paite vete a Tiguazube a pe a Tiguazube en esta veña de la pisa o vamos en Davi hoy vete oñe Eva a pe oñe Eva iba hina o mi ambo beba oña que tille vi a pe o bucavi a pe ho así oña que tille añande a venimos nani kumbi ba vetera ni mego a ver digo hacer ba erhe pa oñe erhe pues ani mego a ver a ni andu ahí terita a ver sabe. Hoy miramos que tenía por anduba añade nañime ñambo ahí jamás ya llegó ahí. Esa es la sensación que genera en cualquier persona el desconocimiento de algo y lo importante en este caso es entonces la formación permanente. Por eso el saber nunca tiene tiempo, el saber se puede dar en cualquier momento de la vida, porque ahí antes iba no, yo ya dejé hace 10 años, yo dejé hace 15, yo dejé hace 30 años, y eso no importa. El que quiere estudiar, estudia, y el que estudia, aprende. Y el que aprende, se vuelve libre. Porque la libertad solamente se puede entender a través del conocimiento. No la ves, de tipo ir rico, con 5, 6 autos 4x4, con la plata y cuenta, no es la banco,
pero oye, cuál es la Italia. Ahí está bien, anambusúa de ella. Anda, en la plata, vamos a usar esta sube. Anda, en la 5 o 6 autos, la vamos a usar esta sube. En la ñane, vamos a usar, va a cuá. A medida que llegue cuá, pe ñane, barete. Así que una última parte, les voy a hacer un comentario final de esto que para nosotros tiene que ver con la actualidad. ¿Qué tenemos hoy disponible que no había 40 años atrás cuando empezamos el Ateneo? Y que el Ateneo tuvo una directa participación. Por ejemplo, la Constitución Nacional, el artículo 140 y el artículo 77. Los dos artículos que se introdujeron en 1992. Ya es Ateneo en Viapocue. En un 99% es obra y gracia del Ateneo. Tenemos la nota del presidente de la Convención Nacional Constituyente agradeciéndole al Ateneo por todas las orientaciones que le brindó a los convencionales constituyentes para que se incorpore el artículo 140 que reconoce al guaraní como idioma oficial. Luego, en diciembre de 1992 y julio de 1993, nosotros tuvimos una participación directa en los dos congresos nacionales de educación. Uno que aprobó todo lo que es la educación escolar básica y nosotros metimos allí al guaraní. Fue una propuesta del Ateneo. Y en particular tuve la responsabilidad en ese momento de pasar y hacer la propuesta ante todas las representaciones de docentes, porque estaban todas las asociaciones de profesores del país, ¿verdad? Y en 1993 conseguimos que el guaraní entre en la educación media. También hemos pensado que por anduque de mi país se rupipa a Pepe Pellecoa, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en Viapocue y Nomía. Nosotros logramos que el guaraní se convierta en la lengua oficial del Mercosur, la lengua oficial de trabajo del Mercosur, pero en el Parlasur. Trabajamos para que sea del Mercosur y se convirtió en lengua del Parlasur, del Parlamento del Mercosur. Y eso inclusive el entonces presidente del Parlamento del Mercosur, un uruguayo, vino al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní a expresar su gratitud al Ateneo por haber acompañado fuertemente el proceso mediante el cual el guaraní fue reconocido como idioma oficial del Parlamento del Mercosur. ¿Dónde más nosotros entramos? En lo que le dije hace rato, formar recursos humanos, formar profesores, porque cuando empieza la reforma educativa, prácticamente no habían profesores de guaraní. La única institución que desde 1988, prácticamente 4 o 5 años antes, salió a formar a los profesores, 4 o 5 años antes, fuimos nosotros, en cada una de estas ciudades que les comenté. Cuando empezó la reforma, por suerte ya habían muchos profesores y había una cantidad muy importante de gente que decidió hacer el curso básico. Ya pejera lo que es acá, curso básico, que es el curso que se habilitó a partir de 1992. ¿Para qué? Para aquellas personas que no querían ser profesores de guaraní, pero que querían conocer guaraní, que ya eran docentes y que decían, o alguien de por allí decía, yo no tengo conocimiento y algo necesito saber. Entonces por eso es el nombre de curso básico en un año. Y después están los que continuaron y como ustedes en este momento ya dentro de la licenciatura, un título de licenciatura. Ese fue otro aporte. ¿Qué otro aporte más? Hoy en día, si ustedes entran a internet, hay una presencia muy importante de guaraní. La UNESCO, que es la organización responsable dentro de las Naciones Unidas, hizo un estudio para saber cuántas lenguas existen en el mundo. Y el resultado fue 6.000 lenguas en todo el mundo. En todo el mundo. Y una aclaración que hacía la UNESCO. 3.323 lenguas, esto ocurría hace 3 años, 3.323 lenguas están en peligro de muerte porque tienen menos de 100.000 hablantes. O sea, 100.000 hasta Ibeo Berecoa o Imamanos según la UNESCO. ¿Y qué otra cosa era la condición para que una lengua entre en un proceso lento de desaparición? No tener presencia en internet. Con respecto al primer punto,
nosotros acá de 6.109.000 que somos, fácilmente si multiplicamos 6 por 8 son 48, si quieren ustedes casi 5 millones de personas hablamos guaraní. Estamos lejos de los 100.000. Pero si tomamos acá toda la región guaranítica, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, se calcula que en este momento hay 11 millones de guaraní hablantes en todo el Mercosur. O sea, estamos lejos de los 100.000. Guaraní no hay más no hay ya no comemos. Está metido a Sata, pero yo pero 11 millones somos. Y están en peligro de muerte las lenguas cuando tienen menos de 100.000. ¿Qué es lo que decía también la UNESCO en ese informe? Cada 15 días muere un idioma en el mundo. Y entonces, por una parte estamos sin problema con la cantidad de hablantes, pero por el otro lado estamos en internet y bueno, hoy tenemos a lo que quieran ustedes después revisar. Yo le voy a pasar al profesor unos materiales que son un resumen de lo que estoy diciendo y en uno de ellos van a encontrar ustedes, dice la lengua guaraní en internet. Y les pido que busquen allí, van a ir viendo, porque ese es un artículo que ustedes le dan un clic, hay unos enlaces y les va a mostrar cada enlace del cual se hace referencia al guaraní en internet. Uno de ellos tiene que ver con Wikipedia. Wikipedia es la enciclopedia más grande del mundo. Con errores y aciertos, hasta hoy es la más grande enciclopedia del mundo. Y Wikipedia hasta hoy funciona en 370 lenguas. De las 6.000, solamente 370 lenguas tienen su versión de Wikipedia. Una de las lenguas que tiene una de las 370 versiones es el guaraní, que me tocó a mí crear con un muchacho que vive en Lituania, muy lejos de acá en Europa, cerca de Rusia, y con él creamos y hasta hoy seguimos cargando. Hoy Wikipedia guaraní, que se llama Wikipetá, tiene casi 6.000 páginas, de cuando empezamos con 60 páginas. Ustedes van a encontrar de todo allí. Van a encontrar biografías de paraguayos, van a encontrar temas de economía del Paraguay, van a encontrar la ubicación de cada ciudad y su producción, sus características totalmente en guaraní. Van a encontrar un montón de información y también información internacional, biografías de grandes personalidades del mundo. Eso ya tenemos, eso nos asegura. Que sea Pepe, hoy quiera Wikipedia guaraní, hoy coama te dan guaraní. Hoy coama guaraní quereita, va este grande por el castellano. Por el otro lado tenemos todos ustedes cuando entran a internet, su computadora o su teléfono se ubica en Google, ¿verdad? El famoso buscador. Y ese es no es el buscador más importante. El buscador más importante del mundo se llama Firefox. Firefox, Fox Zorro. Allí nosotros trabajamos con un grupo de profesores del Ateneo, entre ellos acá mi esposa, que está acá, Sabina, y otros 15 profesores, y durante 3 años llegamos a traducir 67.000 palabras del castellano, del inglés al guaraní. Y ustedes pueden entrar hoy y buscan Firefox en guaraní, y ustedes pueden descargar en su computadora o pueden descargar en su teléfono y pueden navegar en guaraní. Esa es una herramienta muy importante y solamente 109 idiomas en el mundo tienen su versión propia de Firefox, del navegador. Habiendo 6.000 lenguas, solamente 109 idiomas, y el idioma privilegiado de América, como lengua nativa de América, única lengua en la que funciona Firefox es el guaraní, de entre todos los idiomas nativos de América. Tercero, y les menciono 2 más y cerramos acá. Tercero, hoy en día ustedes entran y ponen así como cuando ellos quieren hacer la traducción del castellano al inglés, del castellano al francés o al alemán, ustedes ahora pueden poner traductor guaraní, castellano, castellano, guaraní. Entran allí a Google, al traductor de Google, escriben ustedes una palabra o una frase y les hace la traducción directa. En este momento ese proyecto está en el 60% de su desarrollo y funciona bastante bien. Tiene todavía algunos errores porque está en 60%, falta 40%. ¿Cuál es el objetivo final que a nosotros nos pidió Google, la empresa que es dueña del traductor? Nos dijo que quería que nosotros le hagamos una traducción de 200.000 palabras.
y estamos en un 60%. Hace 2 años que venimos trabajando en eso y calculamos que probablemente para mediados del año que viene el trabajo va a estar terminado. Pero hoy el traductor de Google ya traduce a todos los idiomas en los cuales Google Traductor funciona. Y tercero, cuarto, en esto, con esto cierro, hay una herramienta que todos conocemos hoy, que básicamente todo el mundo usa hoy, que es la famosa inteligencia artificial. Nosotros, con la ayuda de un gran especialista en el tema, es un especialista en ciberseguridad, que es el ingeniero Miguel Gaspar, comenzamos a trabajar y tomamos 3 de estas inteligencias artificiales. El famoso ChatGPT, que ustedes tienen que escribir ChatGPT guaraní, y allí entran y le tienen que preguntar ya en guaraní, no le pregunten en castellano. Por ejemplo, pregúntenle, ¿va para tener de lengua y cultura guaraní? Un poco ahí también guaraní, poma. Pero para que eso ocurra, ese es el ChatGPT, al lado está otro que se llama Gemini, que es de Google o de Google, y al lado está otro que se llama Claude o Cloud. En estas 3 versiones de inteligencia artificial, estamos más o menos 10 personas que todos los días cargamos una información y le hacemos preguntas. Y si el ChatGPT nos da una respuesta equivocada, le corregimos y se guarda. Le corregimos y se guarda. Eso es lo que permite que hoy en día ya eso funcione casi normalmente. No hace una traducción 100%, pero probablemente un 85-90% le va a hacer una traducción de novela. Ya está haciendo eso. Esas son las 4 herramientas que hoy tenemos cuando hablamos nosotros de la actualidad de la lengua guaraní. Hoy está en la Constitución, hoy está en la educación, hoy está en el Parlamento del Mercosur, hoy el guaraní se enseña en las universidades más importantes de América y del mundo, y hoy en día el guaraní está presente en Internet. Esas son digamos, un poco las facetas que quería comentarles a ustedes y contarles un poco lo que hubo antes. Por eso es el recorrido de atrás hacia adelante hasta llegar a este momento y decirle a ustedes de la importancia de esto que están estudiando. Que se sientan ustedes con la suficiente fuerza para poder terminar, y el trabajo no va a ser terminar, el trabajo no va a ser recibir el título, el trabajo va a ser después salir, y más que enseñar, va a ser salir y liberar de la ignorancia a tanta gente que hoy, sencillamente porque todo está en castellano, no puede aprender lo que los castellanos hablantes sabemos. Y hoy es el tiempo exacto para que también los guaraníes hablantes aprendan todo lo que aprenden en castellano hablante y que lo aprendan en guaraní. Para eso estamos acá, y repito, esa es la finalidad, creo que todos tenemos que tener en mente y hacia allí tenemos que apuntar. Muchísimas gracias por escucharme. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta antes de en todo caso pasar al siguiente momento. Ya estaba acá la sopa, inclusive ya estamos comiendo. Pero me damos que si hay alguna pregunta o consulta, con gusto. Bueno, Sí. Sigo curioso de los hábitos, no había alguno. Vengo a acompañarle al profesor. Sí. No, me encanta lo que estaba diciendo. Sí. Por eso, no se puede dejar a ver de mi alrededor más aeropuerto y programa periodístico en la radio. Ajá. A ver los invitados sobre el programa de los jóvenes y como co-conductor. Hoy en el guaraní, ustedes ahí ponen idea guaraní. Entonces, porque hay un centro que procrear discutiendo totalmente guaraní, a los botela, la mitad de guaraní. Se ve, por ejemplo, guaraní hablante, pero que guaraní yo para. El guaraní espera y guay. A gente increíble a aprender por dejar a ver. Hacemos un idea, no debería muchas veces en un baile. Aunque tengo por visitar la radio del norteamericano Hunter Johnson, era la doctor en guaraní, estudiante. A la Warren Botella, guaraní. Ya por la y tesis guaraní, ya por ahí. Yo le daba la sopa de hoy. Ya por ahí la consulta de hoy. Hoy, yo le dije a el norte, a California, hoy cuando le vi la Hunter Johnson la guaraní. Hoy cuando le vi la guaraní. Entonces, yo se imagina mucho más allá, porque España de Paraguay, yo en España,
en Estados Unidos, en toda parte del mundo, vamos a hablar guaraní, un correcto, ya creer que cada día tú sabes hablar guaraní. Hacerlo a Sandra y no puede dejar a mensaje a los videos, porque sea que seguidor ahí en muchas páginas. Entonces, ya estamos a aprender desde día, ya porque se instala en Caralaya la guaraní. Entonces, ya se va a la guaraní, ¿qué cosilla tú le dirías? No aprender. Yo sé, por ejemplo, licenciado en Ciencia de la Educación, ¿ya? A castellano, ¿verdad? Ahí la amo de ya la guaraní es de estilo, pero entender la gente va haciendo, entender la gente guaraní. Sino que en el tranquilidad de allá, la guaraní y la abre todas las semanas también, ya lo vamos a ver. Bueno, porque a mí pensamos hoy la viña de Yome. Primero que nada, yo siempre suelo aclararle a todos, Kaiko Harvey, al menos a Henry Yepea y PGC Yepea. Nosotros tenemos lastimosamente un criterio equivocado cuando a veces decimos que el guaraní que hablamos yo para. Nosotros hablamos guaraní, oye, muy bien de la ñana camela yo para hablo. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a la gente nuevamente? Tampoco hablamos castellano. Tampoco hablamos castellano. Y el que dice que habla castellano le hacen la prueba acá y en 2 patadas ya le queda. Así de sencillo. Yo soy profesor de castellano. Ni sé una niña que habla castellano. Entonces, si acá, a ver un poquitito, si alguien acá entre ustedes me dice, yo nunca jamás en mi vida, jamás dije, venina, o andátena, o decirle nada. Nunca escuché que alguien diga, venina, andátena, decirle nada. Si alguien me dice, yo nunca escuché, yo voy a decir, este no es acá, me acaba marciano, ¿verdad? Pero el que vive acá dice venina, y eso cree la gente que es castellano. Vení, en realidad ni siquiera es castellano correcto. Es ven o venga. Vení ya es una forma de degradar al castellano. Hoy la academia está haciendo un estudio para ver si acepta eso, la academia de la lengua española, pero lo correcto es ven o venga. Eso en guaraní es yu. Ape guaraní moñandé, esta vez en Daisa y Catuya EPA, ya lleuré en bae. Ape veñambo jugué moñandé guaraní me, yu na, terejó na, eyapo na. Apeba lo dijo en castellano. Añandé baisa, y coteme peare. Amba ella ya fue año en castellano. Vení na, llevarle na, contarle na, apenas ya jugué pero guaraní. Ape ape bae te dije, vea. Vamos a poder de yo para. Si no dijeron nada, dijeron que, vení, que llevarle, que contarle, que. Pequeo yo voy nunca más castellano. Pero cada guaraní llegué. El yu que, el dejó que, el yapó que. Guaraní ni vea. Ambas había vea castellano, yo paramos castellano. Yo para es la mezcla de 2 elementos. Castellano y guaraní. Vení que. Vení castellano que guaraní. O no, ellos para, ¿verdad? ¿Quién acá en algún momento nos dijo picó o vio? ¿Qué vio que eres hina? Hina, vos. La yo oigo vos. ¿Qué vio que eres hina? Vos. Acá castellano, hina. Amores en duda, escuela, de calle, presidente de la República, de Parlamento. 1000 veces en duda. Picó o pio. Acá guaraní. No, ¿qué castellano? Diga, tú y con la guaraní, ¿y qué es eso en castellano? Yo para. Que si nos decimos picó, decimos pa. Vos pa le dijiste, vos pa le llevaste. Vos pa le contaste, ape pánico, reyu pa, rejopa. La pregunta. Y no siquiera es vos, es vos pa. Nadie dice, mira, no entiendo tu castellano porque dijiste vos. Eso es vos, o qué es lo que es vos. Nadie dice eso, todos entendemos. Pero yo para en el castellano. ¿Quién nos dijo ni co o ni o? Yo ni o no sabía. Yo ni o. Ahora ni co guaraní. Y llegué de yo ni o no sabía. Lo, a la otro día y yo también y vos lo, a castellano, allá llegó un año de castellano, ya te yo parando, pero se nos metió ese concepto tan colonial, tan legionario de la Triple Alianza, que todavía hasta hoy está que el guaraní es feo, que el guaraní no sirve, que no hablamos luego guaraní, que lo que hablamos luego en guaraní, todo atravesado. El castellano que hablamos también es todo atravesado. A ley pareja nadie se queja. Hablamos los 2 idiomas. Yo les aseguro a ustedes que son guaraní hablantes. Y les voy a hacer una prueba, la más sencilla. Esto para un extranjero es como, no sé, una prueba de fuego. Si pasa eso, hace 3 hurras y se va y se emborracha. Bueno, y yo le digo, voy a hacerle así bien sencillo. ¿Cómo se dice en guaraní? Yo camino. Se aguanta, veo que usa el otro mundo allá, Chaguatá, allá. ¿Tú caminas?
¿Y él camina? Vamos a salir acá, vamos a ir al centro de Asunción, vamos a ir a cualquier lado, todos nos van a decir, che, aguatán, dere, guatá, aguatá. Eso es lo que dijeron, ¿verdad? Toditos dijeron así. Ahora les voy a mostrar. En castellano yo dije camín hasta la M. Y le agregué al final una O para decir camino, yo camino. Y después tomé camín y le agregué as. Y dije caminas, tú caminas. Y otra vez fue al final. Y en el tercer caso dije el camín y le agregué una A al final. Camino, caminas, camina. Todo al final. Cuando ustedes me tradujeron sin siquiera decirme, acepté mi profesor ve por andú ajena. Y que tuve me hablé 2-3 minutos de calcular la gente, pero un poco ahí también. Esto le salió así espontáneamente. Me dijeron, se a guatá, de ere guataja, e guatá. ¿Qué pasó en guaraní? Lo que en castellano varió al final, en guaraní varía al principio. Digo, a y después guatá, ere y después guatá, o y después guatá. ¿Qué significa eso? Que ustedes hablan guaraní y que ustedes hablan castellano. No digan más, no hablo guaraní, no hablo castellano. Digan que hablan guaraní castellano. Atravesado pálleve, pero digan que hablan guaraní. Otra demostración. Voy a hacerle la pregunta en castellano, en guaraní primero. Un ejemplo sencillo, están los libros que ustedes habrán leído también. Si yo digo y ustedes me van a traducir otra vez al castellano, o díganme ustedes en guaraní al revés. ¿Y cómo yo voy a decir en guaraní usando la palabra ibate? ¿Cómo puedo decir ese señor alto? Pecaraí, ibate. Ya todo lo la pecaraí, ibate. Esa señora alta. Pecuñacara, ibate. Estamos de acuerdo. Pecuñacara, ibate. Esos señores altos. Y esas señoras altas. Ninguno me dijo hacete la de Porandúa. No entendéis la de Porandúa. Fíjense en lo siguiente. Yo le dije, ese señor alto. Terminan O. Esa señora alta. Terminan A. Alto, alta. Esos señores altos. Terminan os. O, A, os. Y esas señoras altas, Umi, Cuña, Caraí, Bate, me dijeron, pues yo le dije, esas señoras altas. Alto, alta, alto, alta. Ambas veces se ven guaraní, Pe, Caraí, y Bate. Pe, Cuña, Caraí, y Bate. Umi, Caraí, y Bate. Umi, Cuña, Caraí, y Bate. Y Bate, tengo mi puro. Va, dejando de mi por ejemplo, Pe, Caraí, y Bate. Pe, Cuña, Caraí, y Batá. Umi, Caraí, y Bates. A mí cuña caray ibatas. De código la ibatá, ibatos, ibatas. De código la poná, ponó, ponás, ponos. ¿Qué es lo que acaban de hacer ustedes? Me acaban de demostrar que hablan perfectamente guaraní, porque así se dice en guaraní. Y si yo le hacía esa pregunta con respecto al castellano, ustedes me iban a decir en castellano, ese señor alto, esa señora alta. Hablamos los dos idiomas. Hablar, ¿qué es lo que significa saber construir? Que a ustedes les falte una palabra y que no sepan, qué sé yo, cómo se dice vía láctea. A nivel de vía láctea, ahí no hay la vía láctea, así es que ya está vía láctea, pues ya yo llegué, ando como, ay madre, a ver nomás no, ay entonces, de eso se trata, hablamos los dos idiomas. Un último ejemplo, de una famosa canción que yo siempre recuerdo en el año de la Guarania, de la declaración de la Guarania como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. ¿Cómo se dice en castellano el nombre de una canción que es Monbuiri Vive? Por ejemplo, yo digo Monbuiri Vive a Junior Endape. ¿Cómo puedo decir eso en castellano? Desde lejos. Allá, desde lejos. ¿Estamos de acuerdo? Porque es del guaraní al castellano. Se supone que ustedes hablan guaraní y me dan así, no, yo no hablo en castellano, ¿verdad? Pero ustedes me acaban de decir desde lejos. La pregunta es ¿por qué me dijeron desde lejos? Porque allí no dice desde lejos, allí dice Monbuiri Vive. ¿Qué es Monbuiri? Lejos. ¿Y qué vive? Desde. Lejos desde, dice. Amarillo dice la desde lejos. Saben que ustedes saben perfectamente que así se dice en castellano. Si ustedes salen acá a la calle y le dicen a alguien, lejos desde vengo y no contador, lejos desde. Ya, a buscar para más, que dice usted cosa. Oye, busca pata ahí, de ahí vienen de nañañi, castellano. Y esa es una cuestión que solamente estos ejemplos sirven para demostrarles que hablamos perfectamente los dos idiomas, que nos faltan solamente palabras, vocabulario. Y digan siempre con confianza que hablamos guaraní castellano. Que de vez en cuando hacemos que tampoco no es nada del otro mundo. En todos los países donde hay lo que se llama lenguas en contacto, cuando hay 2 o 3 lenguas, siempre se mezclan.
No hay lengua pura en el mundo. Lo que hacemos sí es cuidar al máximo que todo lo que podemos decir en guaraní, digamos en guaraní. Cuando ya hay algo que no podemos decir, entonces prestamos el castellano. Así ocurre con el castellano. Yo no sé si ustedes saben, del 100% de las palabras del castellano, les muestro 5 dedos, 5% es castellano. Casi el 60% a 70% son raíces griegas y latinas. Viene del griego y el latín. Cuando hoy en día yo digo fútbol, fútbol es una palabra anglosajona, viene del inglés. Si yo le digo carnet, carnet no es castellano, carnet es francés. El castellano es un feroz YGA. Por nadie mira eso. A nosotros nomás nos metieron. Yo creo, y termino con esto, es que hay todavía una tendencia muy fuerte a tratar de anular el guaraní. Cuando iba a empezar la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, yo digo bien claro, de la Triple Alianza contra el Paraguay, entonces lo que dijo el representante de la Triple Alianza fue que en 30 días ellos iban a estar en Asunción y el Paraguay iba a quedar prácticamente anulado. Y dijeron, pero para eso, lo primero que hay que hacer es eliminar a la lengua guaraní. Eso lo dijo Bartolomé Mitre, eso está en los documentos. Cuando muchas veces hoy los argentinos me dicen, y yo suelo escuchar, me dicen algunos, el guaraní es nuestro. Sí, le digo, pues no se olviden que ustedes en algún momento le pusieron la cruz. Ustedes pidieron eliminar el guaraní. Ustedes hasta hace poco decían guarango. Y ahora me dicen que el guaraní es de ustedes. Está bien, hablan ustedes, pero el guaraní es paraguayo. Ni es brasileño, ni es de acá. Y ellos usan, así como acá comemos feijoada, y es de los brasileños. O podemos comer una empanada salteña, y es de los argentinos. Acá comemos eso, ¿verdad? Y este idioma es nuestro, tenemos que cuidar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Termina la guerra del 70 y 8 días después, 7 días en realidad, porque fue el 8 de marzo, el ejército de ocupación, ellos que se quedaron acá después de haber fundido el Paraguay, el 10% miserable del Paraguay quedó vivo. No existe una guerra tan sanguinaria como la que fue la guerra del 70. 90% del Paraguay fue aniquilado. Y en ese 10% que quedó, todos los que hablaban, de todos los que quedaron vivos, eran hablantes guaraní. La mayoría mujeres. Y allí sale la orden que decía que queda prohibido el uso del guaraní en las escuelas. Y no bastó con eso porque la gente siguió hablando. Vinieron los castigos. Reñe Jahuere de Moñezú. Reñe Jahuere de Yurupete. Reñe Jahuere de Corre Escuela Corapí. Ahora no voy a hablar más guaraní. Castigos de esa clase no existieron en el mundo. Pero cosa notable, aunque nadie desea la guerra, termina la guerra y las mujeres paraguayas, a las que yo siempre les quito el sombrero y suelo decir que el Paraguay no hubiera sido absolutamente nada, el Paraguay hubiera estado borrado del mapa si las mujeres paraguayas no hicieron lo que hicieron, sobre todo en la posguerra del 70. Comenzaron a tener hijos, 10, 12, 15, 20. Alguien me va a decir, pero eso es inhumano, pero fueron las propias mujeres las que resolvieron eso. Muchas de ellas viven todavía hasta ahora. Me tocó hace 3 años acá, no muy lejos en Vaquería, ir a una colación, de esa que nosotros siempre solemos hacer, que ustedes ya participaron también en Presidente Franco. Estaba en un tinglado acá en Vaquería, y la costumbre, ustedes se dieron cuenta, hoy yo vine y que a alguien no le pasé la mano, le pido la disculpa, pues le pido que se acerquen después y le voy a pasar la mano. Tengo la costumbre de saludarle a todos, pero a uno le voy a saludar, ¿verdad? Entonces terminó la ceremonia, el tinglado estaba lleno. Y cuando termina yo salgo y estaban un montón de papás y mamás. Una ceremonia muy emotiva, estaría en pares. Y estoy hablando acá en un lugar bastante retirado, complicado de acá. Jacénico la historia le hice. Entonces yo me acerco, le paso la mano y casi a la mitad estaba una columna en el tinglado y estaba recostada una señora delgadita. Yo le miraba, calculaba unos 70 años. Yo me voy, como estaba sola, le digo un batecopio, señora, le digo, me andé pero algo ave, huevajá, igual tiene la página, le sí, aureco, la se me gusta jahuejina. Le digo, jambo vive la areco, yo te peleo, no, najani, jambo vive la areco. Voy a decir una vez y ustedes no me van a creer. 28.
28. Yo cuando dije 28, escuché 28, voy y leí otra vez. 28. Eremillé y leí otra vez. 28. Y me dijo ella algo importante. Llegó a Yohei Aonte. 14 pedamos tuyas acá, el resto de Ñaragán. Mujer paraguaya. Esa es la mujer que le educó otra vez a su hijo guaraní. Esa es la mujer que nos educó a todos. Vino la guerra del Chaco y el guaraní fue otra vez. Así como la guerra del 70, en la guerra del Chaco, fue la herramienta que nos unió. Porque ñandé, ñañé, allá guaraní, me ñandé paraguayo. El día que nosotros perdamos el guaraní, lo cual yo dudo mucho que ocurra, ese día vamos a pasar a hacer cualquier cosa en la tierra. Pero mientras hablemos el guaraní, nosotros tenemos identidad y somos soberanos. Somos soberanos. Hay que liquidar a cada paraguayo para que perdamos la soberanía. Así que quiero simplemente también aprovechar este momento, como veo que acá son todas, prácticamente la mayoría son mujeres. Quiero rendirles un homenaje a cada una de ustedes por el esfuerzo que están haciendo. Eso es algo muy importante. Yo soy profesor de la Universidad Nacional hace 40 años y les puedo asegurar que hasta 1990 el 70% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción eran varones, 30% mujeres. En algunos casos decía 25. Hoy, en pleno 2020 a hoy 2025, oyeré la tortilla. 70% de mujeres estudiando, 30% de varones. Empoderamiento de la mujer. Solamente falta que en algún momento tengamos una mujer presidenta de la República. Pero la mujer paraguaya, por todo lo que hizo en la historia del Paraguay, se merece eso y mucho más. Y es la gran defensora, la gran promotora, la gran fortalecedora de la lengua guaraní. De nuevo, muchas gracias y poco y mil las gracias, Andrés. Hoy tem Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, reconocido por ley número 2574, regional presidente Franco. Y es el saco a Oñeme Eva, pues vos te mismo Herrera.